Fondos. Muy buenas tardes, buenos días, José. Buenas tardes, Raquel. Bueno, sé que has estado siguiendo los diferentes pronósticos, las apuestas, que has hecho recopilación, ¿verdad?, en las últimas jornadas sobre, bueno, pues qué dicen, si noviembre, si diciembre, si subidas o no en 2023. Así que, si te parece, haznos un resumen, ¿no?, de cómo están las diferentes perspectivas. Básicamente, Raquel, vamos a tener que prestar atención a distintos puntos en esta reunión, de la cual vamos a conocer el resultado a las 2 de la tarde, hora local. En primer lugar, vamos a estar muy atentos a los cambios que se hagan en ese comunicado, cambios de lenguaje que básicamente van a comenzar a indicar que ese tapering, esa reducción de las compras de deuda, va a comenzar en algún momento seguramente de este año. En estos momentos el 70% de las probabilidades indican que ese comienzo de la reducción podría producirse en noviembre. Hay algunas mesas de inversión, cada vez menos, que indican que esa reducción comenzaría en diciembre. Pero básicamente todo esto lo que nos haría indicar es que ese quantitative easing va a terminar en algún momento de mediados del próximo año. Mientras tanto, también hay que tener en cuenta esas proyecciones que va a dar la Reserva Federal, que además ya por primera vez incluyen 2024 como año de proyección. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que seguramente vamos a ver algún tipo de rebaja en lo que se refiere al crecimiento económico estadounidense, sobre todo este año. También podríamos ver algún tipo de cambio en lo que se refiere a la inflación, tanto para este año como para el que viene. Y mientras tanto, lo que va a prestar más atención por parte del mercado y lo que podría generar reacciones van a ser ese diagrama de puntos, ese dot plot. Tenemos que tener en cuenta que en la reunión de junio ya veíamos cómo 7 de 18 miembros del FOMC indicaban que podríamos ver una subida de tipos de interés tan pronto como el próximo año. Esto podría cambiar y, de hecho, si vemos a esos futuros del FedWatch, de la Chicago Mercantile Exchange, en estos momentos hay una mayoría ya del mercado que ya descuenta que esa primera subida de tasas de interés va a llegar el próximo 14 de diciembre de 2022. Pero aquí también lo interesante va a ser cuál va a ser la trayectoria de este nuevo ciclo de subidas de tasas, dado que, como comentábamos, vamos a ver proyecciones hasta 2024. En estos momentos, la mayor parte de las mesas de inversión aquí en Estados Unidos proyectan que desde seguramente finales de 2022 o comienzos de 2023 hasta 2024 podríamos ver hasta 6 subidas de tipos de interés que situarían el precio del dinero en el entorno del 1,6225%. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, que esas proyecciones todavía son a medio y largo plazo y las cosas podrían cambiar bastante de aquí hasta entonces. Y también tenemos que destacar que ese 1,625% básicamente es un nivel mucho más bajo del que se estimaba o veíamos justo después de la crisis financiera, una vez que se terminó las 3 rondas del quantitative easing y se comenzó esa subida de tasas, para cuando entonces se esperaba que ese precio del dinero llegase a tocar al menos el 2,5%, algo que nunca llegó a ocurrir. Bueno, mencionas varios elementos. Uno de ellos, decías al principio, el lenguaje, ¿no? El lenguaje que usará Jerome Powell a partir de nuestras 8:30 de la tarde para intentar de alguna forma sostener su política monetaria, el apoyo, la reacción del mercado. Teniendo en cuenta los últimos datos de inflación que hemos visto en Estados Unidos, ya varios meses por encima del 5%, al menos aquí a España, ahora me dices si es así o no, había llegado el debate de hemos tocado techo en la subida o no, esa décima menos del último dato que vimos, bueno, habría un poco ese debate. ¿Cómo están los ánimos por allí? ¿Está un poco más calmado? ¿Cómo está ese temor hacia, bueno, la idea de que finalmente no sea algo tan transitorio como quieren decirnos o como nos están diciendo los banqueros centrales? ¿Hasta qué punto va a ser más o menos difícil convencer al mercado y tener, bueno, pues la calma en este contexto de precios? En estos momentos seguimos viendo esa confrontación entre aquellos que aseguran que este repunte que estamos viendo de la inflación no va a ser transitorio, que está permeando a distintos factores de la economía, los salarios, y que todo eso va a ser más permanente. Y mientras tanto seguimos viendo cómo buena parte de los funcionarios de la Fed siguen apoyando esa subida transitoria, aunque también hay que destacar que dentro del propio Banco Central
estadounidense existen esas confrontaciones entre halcones y palomas. Tenemos que tener en cuenta, según los expertos con los que he ido hablando durante las últimas semanas, entre ellos un ex vicegobernador de la Reserva Federal, también hablaba con Neil Kashkari, el presidente de la Fed regional de Minneapolis. Básicamente es cierto que vamos a ver cómo esa inflación base ya no va a volver a ese 1,5 o 1,7 o 1,9% que veíamos antes de la pandemia. Seguramente esta subida que hemos visto en la inflación, esa subida que tiene distintos factores, como es la subida de base debido a la pandemia, también todos los cuellos de botella que estamos viendo en las cadenas de suministro, va a hacer que esa inflación base quizá quede por encima del 2%. Pero, sin embargo, es cierto que en estos momentos el que esto sea así, el que veamos incluso a lo largo del año que viene una inflación de incluso el 3%, cada vez hay más economistas y expertos que aseguran que sería un dolor de cabeza, que no sería un cáncer, que incluso si viésemos algún escenario de estanflación o de potencial estanflación, es decir, un debilitamiento del crecimiento, pero una inflación que sigue por encima del 2%, eso sería durante un periodo corto de tiempo, con lo cual eso no debería complicar en cierta forma el crecimiento potencial de Estados Unidos y la situación en materia de política monetaria. Aún así, como comentamos, toda esta situación es muy fluida y tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en ese mensaje del comunicado de hoy, tanto Powell como el resto de altos funcionarios del FOMC van a seguir dejando margen de maniobra suficiente y por eso no se van a comprometer todavía a un comienzo, por ejemplo, del tapering concreto. Simplemente seguramente dejarán abierta esa posibilidad de que ya se ha hecho una mejora económica suficientemente grande como para comenzar a telegrafiar que ese tapering podría llegar antes de finales de año. Quería preguntarte también, porque publicabas una entrevista justo estos días, con una de las personas que has estado hablando, también el que era segundo de a bordo de la Reserva Federal bajo la era de Alan Greenspan, y hablabais un poco también en parte de, dentro de ese doble mandato, dentro de la parte del empleo que también vigila la FED y de qué manera la empleabilidad, el grado de empleabilidad del país afecta o no a la estabilidad de precios, y hablabais un poquito sobre cómo está cambiando esa dinámica en el contexto actual. No sé si puedes explicarnos un poquito este debate o esta transición para nuestros espectadores. Básicamente podemos decir que tradicionalmente, sobre todo en la era Greenspan, teníamos que tener en cuenta que la Reserva Federal solía ser más proactiva en lo que se refiere a la inflación, y obviamente tenemos que recordar que el Banco Central estadounidense tiene dos mandatos claros, que es esa estabilidad de los precios y también el alcanzar el pleno empleo. Sin embargo, es cierto que después de la crisis financiera, cuando vimos la gran recesión, toda la política experimental monetaria que tuvo que implementar la Reserva Federal, hemos visto cómo esa recuperación del empleo tardó mucho más de lo previsto, y mientras tanto también veíamos cómo esas presiones inflacionarias no terminaban de subir. Y en estos momentos es cierto que está habiendo cierto cambio en el seno de la Reserva Federal en lo que se refiere tanto a los precios, pero especialmente al mercado laboral. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la Reserva Federal ha estado reiterando durante los últimos meses y quizá también durante los últimos años que está buscando una recuperación del empleo que sea mucho más equitativa. Tenemos que tener en cuenta que el Banco Central estadounidense no tiene herramientas suficientes para garantizar eso directamente. Esto corresponde más a la política fiscal, pero lo que sí que está viendo es que precisamente estas presiones inflacionarias que estamos viendo en estos momentos, que están permeando en los salarios y sobre todo en los salarios más bajos, está forzando a que esa falta de trabajadores esté forzando a las empresas a subir los sueldos. Lo hemos visto con Amazon, lo hemos visto con Walgreens, lo hemos visto también con Walmart y otras minoristas. Eso podría estar en cierta forma mejorando o haciendo indicar que el centrarse más en el sector, en el mercado laboral, podría mejorar esa recuperación, dejando que obviamente la economía estadounidense se recaliente
algo más por encima de ese 2%. Pero aún así tenemos que tener en cuenta y destacar de nuevo que dentro del propio seno de la Reserva Federal sigue habiendo bastantes divisiones y que esas divisiones van a continuar. Lo que pasa que no las vamos a ver hasta que se termine ese tapering y realmente empecemos a plantearnos ya cuándo va a llegar esa primera subida de tipos de interés, donde ya las votaciones van a ser públicas y vamos a ver qué funcionarios están a favor o en contra de comenzar a encarecer el precio del dinero. Bueno, pues muchas fechas en el calendario de los próximos meses. José de Haro, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, y seguimos también con permiso de la